Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy el mundo ha mirado de cerca lo que pasa en la Organización de Estados Americanos. Venezuela es parte de la Organización de Estados Americanos desde 1948, donde se creó la OEA. Se creó en función de lo que era la Organización de Naciones Unidas, que se fundó en 1945. Y por supuesto, las regiones del mundo trataron de copiar el modelo de Naciones Unidas. Así nació la Liga Árabe en el Medio Oriente o nació también la Organización de la Unidad Africana, en el proyecto de tener una instancia donde concurrir siempre con un secretario general, con una especie de consejo directivo, y en el caso de Naciones Unidas el Consejo de Seguridad, y también con organismos que ayudaron a trabajar en función de la paz y la seguridad internacional. El órgano máximo siempre es la Conferencia General, donde están acreditados los estados. Y la máxima autoridad, en el caso de Naciones Unidas, es la reunión de presidentes, jefes de Estado y cancilleres. En el caso de la OEA hay un consejo permanente que reúne a los embajadores de los países miembros de la OEA y unas reuniones especiales con los cancilleres cuando tocan y discuten muy especiales puntos vinculados a la seguridad regional, a la paz y al manejo democrático de los países. Por eso ahora que la OEA se reúne y se ha reunido de nuevo para considerar varios temas, pero el tema central Venezuela, a raíz de lo que pueda pasar dentro de los pocos días en la reunión de la propia OEA, viendo la constituyente y la constitución venezolana, que para algunos gobiernos trata de implementar un poder absoluto y negar los principios fundamentales del constitucionalismo latinoamericano, caribeño, norteamericano, canadiense. Hay una reserva y la posibilidad de aplicar la Carta Democrática o mecanismos o llamados urgentes al gobierno para que retire el proyecto de la Constitución nueva y de la Asamblea Constituyente por no haber sido consultado el pueblo, el poder originario, como debiera ser, y como fue precisamente con el presidente Chávez en 1999, que con la idea de una constituyente y una constitución, lo primero que hizo fue una votación universal, directa y secreta con toda la población y no por sectores, para poder dominarla como está haciendo el gobierno actual, donde precisamente la oposición no está presente, y una constitución es la suma de voluntades, un pacto social de un país, y una constituyente es el poder absoluto del pueblo para poder transformar un Estado, y por lo tanto tiene que tener normas muy precisas en un referéndum aprobatorio que, como fue en 1999 en abril, el pueblo sabía que era por cierto tiempo y dentro de ciertos cánones para que se aplicara esa Asamblea Nacional Constituyente. Lo cierto es que la oposición no participa, la sociedad civil tiene muchas dudas, la comunidad internacional critica la forma como ha sido planteado el tema a nivel de la constituyente y la próxima constitución, igualmente dentro del criterio de que tanto la Unión Europea, que tiene un constitucionalismo inspirado fundamentalmente en Francia y que son gobiernos vinculados más bien al parlamentarismo, pero también en América Latina, que son gobiernos presidencialistas, todos plantean la tesis de que una constitución tiene que ser la suma de voluntades de todo el país, el acta de nacimiento de un sistema político en donde todos confluyan en el pluralismo político y social, y no la decisión de un gobierno con la intención de permanecer más en el gobierno o de tener el pleno poder, especialmente cuando en el caso venezolano se dejó de lado la consulta popular del referéndum revocatorio al presidente y se ha dejado de lado consultas tan importantes como la de la elección de gobernadores o alcaldes. Y en ese sentido, pues se ve como una maniobra del gobierno y sin la participación de la oposición, cuando desconoce sobre todo la Asamblea Nacional, que fue las 2/3 partes del país que él eligió, y cuando el Ejecutivo gobierna amparado con el Poder Judicial. Además, la crisis financiera y económica, la situación humanitaria, la medicina y los alimentos, los detenidos políticos, los presos políticos y la situación de tantas muertes y víctimas en estas manifestaciones de un pueblo que quiere cambio y que además que se le escuche, todo ha hecho que la comunidad internacional reaccione, tanto a nivel mundial, como fue el caso de Naciones Unidas en el propio Consejo de Seguridad, como a nivel de regional. La Unión Europea ha sido muy clara, el Parlamento Europeo se ha pronunciado y, por supuesto, la OEA, fundamental para este pronunciamiento. Pero es que Mercosur también, a nivel subregional, Venezuela no fue invitada a la última reunión de cancilleres y de presidentes porque no cumple ni con las normas de integración
del protocolo de Asunción y del Estatuto de Asunción, ni el protocolo de Ushuaia sobre la Carta Democrática del Mercosur en materia de derechos humanos y en materia de defensa de la democracia. Por eso es importante hoy conversar sobre este tema y vamos a tener de invitados a Milos Alcalay, quien fue embajador de Venezuela en Naciones Unidas y también en varios países de América Latina, y por supuesto a un especialista en negociación como Igor Cuoto, pero siempre con el tema vinculado a lo que está pasando en Venezuela en estos días tan difíciles y tan definitivos, donde todavía hay tiempo de poder retirar, como lo pidió la Iglesia venezolana, lo pidió el gobierno de Colombia y otros gobiernos de América Latina y organismos del mundo, retirar la propuesta de la constituyente en la forma en que ha sido convocada, que incluso niega la propia visión del chavismo auténtico y original cuando hizo la Constitución de 1999, que el propio presidente Chávez quería que fuera para muchas décadas e inclusive para muchos años como proyecto de acuerdo nacional. Vamos a ver entonces, de todas maneras, qué es la Organización de Estados Americanos, y allí es donde está discutiendo el tema de la Venezuela de hoy. En 1890, la primera conferencia internacional panamericana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, precursora de la OEA. En 1910, esta organización se convirtió en la Unión Panamericana. El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. La OEA tuvo una inauguración turbulenta, ya que la cuarta conferencia panamericana debió ser trasladada a los campos del Gimnasio Moderno por los disturbios del 9 de abril. En tal sentido, la Organización de los Estados Americanos es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental, creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar al desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América o las Américas. En su accionar, busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, el inglés y el francés. Sus siglas en español son OEA y en inglés OAS, Organization of American States. La OEA tiene su sede en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. También posee oficinas regionales en los distintos países miembros. La organización está compuesta por 35 países y es el organismo regional más antiguo y más extenso en superficie. Bueno, después de esta visión de lo que es la Organización de Estados Americanos, vamos a centrar nuestra discusión hoy con, en primer lugar, Igor Cuoto, especialista en negociaciones, y después con el embajador Milos Alcalay. Ya regresamos. Aparentemente todo podría plantearse dentro de una transición. El gobierno quisiera afirmarse mucho más en el poder. Se habla incluso de un proyecto muy socialista, marxista, en el modelo soviético, el modelo cubano, que preocupa mucho a la población venezolana, pero también por una transición hacia mayor democracia. ¿Cómo han sido los ejemplos de transición en otras partes del mundo y qué ha jugado la negociación allí? Mire, hay un estudio de, incluso John Magdaleno, incluso ha hecho una serie de tweets sobre el tema de la transición. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en ese estudio que él, entiendo, le está haciendo, dice que más del 60% de los procesos de transición nacen de un proceso de negociación. Y solamente aquellos procesos donde se nace una transición y se ha podido negociar posteriormente entre las facciones es donde realmente nace una coalición de gobierno sólida.
Yo creo que aquí hay dos temas importantes. Una cosa es vamos a negociar cómo generamos una transición. Eso es un tema. Cómo negociamos la transición, pero es que hay otro tema. Una vez dada la transición, ¿cómo negociamos para que esta transición realmente sea sostenible en el tiempo? Porque si no, tal vez voy a ser muy exitoso negociando para procurar ese cambio y esa transición de gobierno que yo quiero. Pero la gran pregunta que hay que hacer, y una vez que yo esté allí, ¿tengo yo todo el apoyo, tengo yo todas las alianzas suficientes para constituir un gobierno que sea sostenible en el tiempo? Porque si no podemos caer en una crisis, porque si no entonces, si ese gobierno de transición, por ejemplo, no toma en cuenta las voces disidentes, bueno, entonces esas voces disidentes van a ser nuevamente opositores a la transición, porque no fueron tomadas en cuenta. O sea, se puede hacer la Asamblea Constituyente, pero quedando más de la mitad del país, o 2/3 partes, como fue en las elecciones de la Asamblea Nacional fuera, de nada vale una obligada transición hacia un gobierno más duro. Es que no va a ser, es que el tema es que yo no, es decir, bueno, salvo que aquí, bueno, queramos decir que esto es una dictadura, un autoritarismo, pero tan sencillo como eso, pero no puedo imponer, un sistema democrático, yo no puedo imponer, la minoría, una minoría no le puede imponer la mayoría, bueno, un sistema, un modelo, e incluso, mucho menos, no porque yo crea que políticamente es un conjunto de políticas públicas que así creo yo que son las pertinentes. Es que no estamos jugando, no es un tema de política pública, el tema es que está aquí, una minoría quiere imponer un modelo cambiando la Constitución. Ahora, yo lo que digo es que hay que llamar, bueno, es hora de la sindéresis, de hace mucho tiempo. Ya llevamos más de 100 muertos, ya llevamos más de 100 días de manifestaciones. Yo creo que no es necesario, ni la cantidad de muertos ni los días de manifestación para darnos cuenta de la crisis que estamos viviendo. Ahora, la responsabilidad, no estoy hablando de culpas o no, pero la responsabilidad es del gobierno. El gobierno tiene que tomar las acciones necesarias para traer la gobernabilidad, para traerle la paz a este país, no imponiéndola, repito, sino acordando con los líderes, con la sociedad civil, cuál es ese país que todos queremos. Ahora, en esa perspectiva, ¿qué referencia podemos hacer del proceso que llevó la oposición de una consulta popular, de una especie de plebiscito? ¿Es válido en la medida en que también fue una manifestación de expresión popular de la base? Yo creo, embajador, que incluso sin caer en polémicas, si es constitucional, no, si es vinculante o no, la gran verdad, embajador, o la gran realidad, yo no quiero caer en discusiones de verdades o no, pero la gran realidad es que hay un pueblo que está muy descontento. La gran realidad es que este es un pueblo que está pasando mucho trabajo. La gran realidad es que este es un pueblo que necesita y quiere un cambio. E incluso es un cambio, ya estábamos hablando de un cambio de presidente, pero es que yo diría es un cambio de postura. Es decir, si aquí el presidente realmente rectificara, si dijera, sí es verdad, yo estoy cometiendo un error en esto, sí es verdad, vamos entonces a hacerle un viraje en el tema económico, es verdad, vamos a hacer un viraje en cómo se ha manejado la crisis, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia como el bufete para anular, entonces cualquier cosa que haga la Asamblea Nacional, oye, vamos a hacerlo, y bienvenido será, pero si no lo hace, entonces, ¿qué hacemos, embajador? Ahora, la experiencia de ustedes de otras universidades en negociación que han asesorado a gobiernos, ¿cómo ha sido en situaciones inclusive de conflicto bélico? Bueno, yo creo que la experiencia dice, embajador, que... Porque Harvard ha sido claro, referencia. es que hay un problema, embajador. Cuando se genera ese conflicto bélico, ¿por qué se genera? Porque cada una de las partes cada vez empieza a generar un conjunto de alternativas, es decir, de planes B, que buscan anular al otro, que busca imponer su visión, su modelo sobre el otro, que busca ganarle al otro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese ejercicio, esa ejecución permanente de alternativas, de planes B, para evitar una negociación seria, pasa en el umbral donde ya yo estoy atentando contra los intereses vitales del otro, allí es cuando se genera el conflicto bélico, allí es cuando se genera la confrontación armada. Hay zonas de respeto entonces en la apreciación del otro para negociar. Claro, es que si no hay, yo tengo que tomar en cuenta el interés del otro. Es decir, hay una comunión de intereses y yo me tengo que sentar a negociar para, bueno, no solamente para satisfacer mis intereses, mis objetivos, sino tomar en cuenta también los objetivos del otro. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, sí, hay una sola cosa que negociar, que bueno, que es que esta gente tiene que entrar al gobierno. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, pero la visión es que si tú te sientas a negociar con alguien, y la experiencia así lo dice, y tú vas a tratar de negociar con alguien y decir, bueno, tú vas a aceptar todo lo que yo te diga a ti,
y yo voy a generar un acuerdo que me beneficia mucho a mí, pero donde las opciones no te benefician a ti, lo que va a pasar es que el otro no se va a querer sentar a negociar. Que tal vez hayan acuerdos que no sean simpáticos para la opinión pública. Bueno, ese es otro tema. Pero es que aquí yo no estoy jugando la simpatía pública. Yo no estoy negociando para quedar bien con un sector del país. Yo estoy negociando para sustentar y generar realmente, bueno, la sostenibilidad de las instituciones democráticas de este país, le guste o no le guste a ciertos sectores. Ahora, había previsiones también electorales, el referéndum revocatorio que no se hizo, las elecciones de gobernadores, de alcaldes, es decir, eso también radicaliza las posiciones. Claro que sí, porque entonces lo que se está haciendo o lo que ha hecho el gobierno sin duda alguna es entonces anular cualquier alternativa, anular cualquier plan B que tiene la oposición para entonces él tener una posición de negociación mucho más fuerte. ¿Quién es fuerte en el proceso de negociación? La fortaleza del proceso de negociación está en la medida que usted tenga alternativas, es decir, en la medida que usted dependa menos del otro, usted es más poderoso en el proceso de negociación. Claro. En la medida que yo tenga mucho más capacidad de anular los planes B que usted tiene, las alternativas que usted tiene para satisfacer sus intereses, mi poder de negociación aumenta porque vas a terminar negociando conmigo. ¿Por qué se está planteando una negociación con Nicolás Maduro, por ejemplo? Bueno, porque no se pudo hacer referéndum revocatorio. ¿Por qué se está planteando esto? Porque la Asamblea Nacional fue anulada a través de las diversas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces el gobierno lo que ha hecho es anular al oponente, eso es lo que está buscando, tan sencillo como eso. Y en esos casos de acorralamiento, ¿es viable estas situaciones, por ejemplo, de elección de magistrados de sentido paralelo del Consejo Nacional Electoral? Claro, lo que pasa es que entonces la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, ejecutando sus alternativas. Y estas alternativas, sin duda alguna, están haciendo algún daño en la imagen del gobierno. Sobre todo internacional hay mucha presión por Claro, eso. Porque entonces están diciendo, bueno, ¿por qué si entonces la Asamblea Nacional toma cualquier decisión, por qué entonces tú no la reconoces? Entonces sale el Tribunal Supremo de Justicia diciendo, bueno, lo que pasa es que ellos están en desacato, pero entonces la Asamblea Nacional dice, bueno, lo que pasa es que esos jueces que están allí, esos magistrados, nunca cumplieron entonces con los requisitos mínimos para ser magistrados. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la oposición lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Y se puede llegar a una dualidad de gobierno, ¿no? Bueno, es que ese es el gran problema. Entonces lo que puede terminar pasando aquí es que haya una dualidad de instituciones, basados esto en el 350, yo qué sé, y al final terminamos entonces en un caos, o terminamos una ingobernabilidad, o terminamos lamentablemente, como dijo Miranda cuando llegó a Venezuela, bochinche, bochinche y más bochinche. Ahora, en el último minuto, ¿qué propuesta haría usted a las dos partes en esa necesaria y útil negociación? Bueno, yo creo que en primer lugar a la oposición le diría que el tema no es si negocian con Zapatero o no, que se busque un actor de la comunidad internacional que sea garante de cualquier conversación que haya con Zapatero. No sé qué cuestión que Zapatero termine distorsionando cualquier cosa que la oposición haya dicho o haya manifestado. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es negociar las reglas, negociar la agenda, qué temas se pueden negociar o no, generar garantías de que una vez que se inicie la negociación realmente entonces se van a cumplir cualquier tipo de acuerdo. No renunciar a las alternativas. La oposición no tiene, ni el gobierno tampoco, porque nunca lo ha hecho, renunciar a sus alternativas, como lo hicieron en diciembre pasado, cuando dijeron, bueno, está bien, para sentarme a negociar voy a enfriar la calle. No, eso no es la vía. Es decir, todo negociador tiene sus alternativas. Y además, bueno, ser acompañado de técnicos, ser acompañado de gente que realmente conozca este tema, no desde una visión ingenua, naif, ¿no? Sino realmente de lo que es, en base a la realidad y en base a la experiencia. Bueno, muchísimas gracias al profesor Igor Coto, especialista en negociación con este tema tan importante en estos días, donde siempre hay tiempo para negociar y una salida que convenga a todos los venezolanos. Es una Venezuela que es de todos y donde la fuerza está en aceptar el pluralismo y la diversidad. Más adelante conversaremos con el embajador Milos Alcalá, y una de las figuras más importantes de la diplomacia venezolana, también en la línea de escuchar criterios sobre lo que los organismos internacionales puedan decir, porque estamos a punto de encontrar algunas respuestas de la comunidad internacional. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional. Conversamos con el embajador Milos Alcalá porque hay reuniones muy importantes estos días con el tema venezolano y sigue siendo en la agenda
de Naciones Unidas, de Mercosur, vimos cómo se trató el tema y ahora en la OEA. ¿Por qué ese interés por Venezuela en tantos organismos internacionales? Bueno, yo diría que lamentablemente la razón es por la realidad que está viviendo el país. Hemos llegado a una situación en donde no hay gobierno democrático, no hay escenario de los medios de comunicación, social, de las ONG que no vean inicialmente la preocupación. Pero hoy diría que hay una indignación, porque hay una indignación mundial, hay una indignación multilateral e inclusive de algunas cancillerías de gobiernos que han querido expresar su preocupación por lo que va a ocurrir en pocas horas con unas elecciones que se han visto a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional como una constituyente, entre comillas, que no cumple con las condiciones de un voto universal, de la participación de todos los venezolanos. De manera que eso ha generado una preocupación y digo, repito, una indignación, porque el gobierno parece que ha entrado en un callejón sin salida y vemos que cada vez radicaliza más su posición, cuando lo importante sería tratar de que no haya el choque de trenes al que parece que vamos inexorablemente el 30. Ahora, usted fue embajador en Naciones Unidas. ¿Por qué el Consejo de Seguridad, que es tan cuidadoso en los temas, tocó el tema venezolano? Bueno, es un precedente, es la primera vez que el tema de Venezuela hoy y en el pasado ha tocado, y eso es prueba de esa preocupación mundial. Es verdad que esa primera reunión del Consejo de Seguridad ha sido una reunión informal, ha sido una reunión a puertas cerradas, sin embargo es una campanada que dice, ojo, estamos viendo el tema de Venezuela, y la reunión de hoy de la OEA, la reunión del Consejo Permanente, y muy probablemente con la votación suficiente que establece la Carta Democrática, va a buscar abrir las puertas a otra organización que es el Consejo de Seguridad, con la diferencia que el Consejo de Seguridad es el único organismo internacional que tiene la posibilidad del uso legal de la fuerza y de otras medidas que puede aprobar. Sí, porque la OEA no tiene... Se ha dicho mucho que si la OEA interviene es porque quiere pedir que los marines norteamericanos y que Absurdo. invadan el país. Yo creo que Absurdo. hay que clarificar esa situación, ¿no? Absurdo. Eso es una propaganda política que el gobierno asume y que ha generado también a nivel de algunos sectores de oposición una falsa esperanza. En el porque la caso de OEA no Libia, tiene. en su época más difícil, el Consejo de Seguridad tomó una decisión y incluso la Corte Penal Internacional tomó el caso de Gaddafi para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Es así. Y hablando de Corte Penal Internacional, cada vez hay un mayor número de expedientes que están entrando precisamente por violaciones de lesa humanidad. Recientemente Tamara Sujú de CASLA, de una organización internacional, lo presentó. El día anterior fueron parlamentarios chilenos y parlamentarios colombianos que lo presentaron. Ahí sigue una serie de... Y el secretario general de la OEA parece que también se reunió con Moreno Campo, que fue el fiscal que llevó a Gaddafi y a otros dictadores en su tiempo, entre ellos Omar Bashir de Sudán, y esto era una reunión para ver cómo llevar el caso de Venezuela a la Corte Penal. Es así. Y lo ha anunciado el mismo secretario general, yo creo que está esperando los resultados de la reunión de hoy del Consejo Permanente, anunció que llevaría el tema de Venezuela, si es que no hay la búsqueda de una solución pacífica, si es que se persiste en mantener la constituyente, al tema del Tribunal Penal Internacional. Ahora, ¿por qué tanto temor de la comunidad internacional por la constituyente y la constitución? Hay una tradición democrática constitucional en los países que obligan a una especie de convocatoria inicial, como lo hizo el presidente Chávez, ¿no?, en el 99. Sí, lo que pasa es que la diferencia de la constituyente que hizo Chávez a la actual, el presidente Chávez hizo una consulta previa, que es lo que debería haber un referéndum aprobatorio. Hubo una participación de todos los sectores, todos los hubo partidos, una votación en la cual muchos no participaron, pero por voluntad propia. Pero ciertamente había la posibilidad de presentarse hoy en día. Además, por un tiempo determinado era la constituyente, 6 meses. Así es. Aquí hay mucha situación de incógnitas, ¿no? Sí, hay muchas incógnitas, pero también hay muchos anuncios que desde el primer día van a Asustan, cerrar la Asamblea Nacional, van a tomar medidas con la Fiscal General de la República, también se habla mucho de que van a atropellar aún más los gobiernos locales y regionales, y una serie de medidas que si la Constitución es
tan importante la Constitución de Chávez, ¿por qué cambiarla? Y el otro tema es que en este momento de tanto conflicto, una especie de choque de trenes, tú no puedes cambiar las reglas del juego. En ningún país del mundo aceptarían cambiar la Constitución en un momento en donde la Constitución del 99 es la que podría, en base a sus disposiciones, encontrar una salida. Usted que ha estado también en la diplomacia bilateral y en países como Brasil, donde hay todo un proceso también problemático, sin embargo, se sigue la vía constitucional y la vía legal, ¿no? Y la vía institucional. Es decir, allí vemos que hay un respeto a las decisiones. El fiscal general de la República tiene una posición muy claramente enfrentada al presidente Temer y sin embargo, por supuesto, Temer trata de eludir, de buscar algunos mecanismos, pero se respeta la posición de los jueces, que ha tenido una serie de fallos contra líderes como Lula, pero también contra líderes de gobierno, y se respeta. Los medios de comunicación social no se cierran. La búsqueda de una posición institucional a pesar de la grave crisis. Los militares en Brasil, ¿qué posición toman? Institucionales 100%. Nunca ha habido, institucionales. después de los golpes de Estado famosos, después del ¿no? golpe de Estado es una posición en donde las Fuerzas Armadas mantienen una posición institucional. Al margen de la disputa que hay al margen ahorita. de la disputa política, sin lugar a dudas. Duro para Lula, ¿no? Que fue un líder tan querido y respetado en América Latina, ahora con posibilidad de ir a la cárcel y sin posibilidad de representarse, ¿no? Bueno, es lo que sucede cuando hay la prepotencia del poder. Lula, Kirchner, Lugo, otros mandatarios, Zelaya, la misma situación que está enfrentando, inclusive dentro de su propio partido, Rafael Correa. Parece que hay pugna entre Correa y Moreno, ¿no? Hay una pugna con Lenín Moreno porque evidentemente esa forma de querer hacer política en donde son semidioses, ¿no?, que se presentan y que han hecho lamentablemente el uso de medidas indiscriminadas para facilitar o multiplicar la corrupción, y eso en el siglo XXI felizmente es algo que es rechazado nacional e internacionalmente. Puede decirse que es una especie de ocaso de ese socialismo del siglo XXI, estos líderes mesiánicos. Sin lugar a dudas, porque el socialismo del siglo XXI, que ofrecía hacer un gobierno para los pobres, terminó siendo una serie de pobres gobiernos, ineficaces, corruptos, sin dar los pasos hacia la justicia social. Y entonces, bueno, toda esa población que esperaba tener una mejor calidad de vida ha sufrido los embates de lo que estamos viviendo en América Latina, y por eso es que el péndulo electoral ha cambiado en América Latina. ¿Qué pronóstico para Brasil con toda esta situación? Mira, Brasil está enfrentando una seria crisis en la cual lo importante es encontrar una fórmula que les permita a los brasileños buscar un camino. Brasil es un país muy dotado de una serie de condiciones. Está, como decía un analista político brasileño hace muchos años, decía, Brasil está al borde del precipicio, pero es demasiado grande y no puede caer en el precipicio. Es un chiste, pero ciertamente la magnitud de Brasil, la calidad de sus profesionales, la búsqueda de una solución que elimine las trabas del pasado, hacen que yo estoy absolutamente convencido que Brasil va a solucionarlo. Y el presidente Temer solucionó una serie de problemas dándole una institucionalización mucho más clara que la que existía durante el gobierno de Dilma Rousseff y de el tema Odebrecht y Petrobras y esto de la corrupción en América Latina parece haber nacido en Brasil, ¿no? Sí, y con el gobierno de Lula, ¿no? Yo te diría, recuerdo cuando el presidente Caldera en su segundo mandato ya vio la dificultad de la corrupción, y aquí en Caracas tuvimos una reunión de cancilleres para aprobar un tratado de lucha contra la corrupción. Fue tan exitoso ese acuerdo interamericano que después la ONU también hace un año aprobó plenamente un tratado de lucha contra la corrupción. Lamentablemente las comisiones que se crearon no fueron suficientes para frenar ese auge, no solamente en Brasil, sino en otros países de América Latina. No quiero terminar, embajador Alcalá, sin un comentario suyo, porque vi que escribió hace poco sobre la renuncia del segundo de la misión permanente de Venezuela en Naciones Unidas. Usted fue embajador en Naciones Unidas. ¿Qué significa esta situación donde él atribuye su renuncia a no estar de acuerdo con la política y la diplomacia del gobierno? Bueno, en el artículo yo lo vinculo a una serie de posiciones que en América Latina hemos tenido en el pasado, de embajadores que han tenido posiciones muy firmes
frente a algunos embajadores. Cito el caso de Ana Wagner, que renunció en la época de Fujimori. Cito el caso de embajadores argentinos. En el caso de Chile, algunos embajadores que renunciaron cuando vino Pinochet. Y en el caso mío, en el año 2004 yo renuncié a ser embajador de Naciones Unidas por una situación en la que vi que la represión de la Guardia Nacional Bolivariana el 27 de febrero, el 28 la postergación de Jorge Rodríguez, presidente del CNE, del referéndum revocatorio, y las listas Tascón y Maizanta que vinieron inmediatamente después. Ahora es una persona muy conocida la que renuncia. Sí, y el que renuncia es, bueno, hay que distinguir dos cosas. Han prendido el ventilador del desprestigio, ¿no? Lo han desprestigiado tanto en el gobierno como también han dado una serie de elementos que antes no aparecían, ahora de repente lo atacan. Lo que hay que ver es la posición muy firme y muy clara que ha tenido en argumentar su renuncia, hablando de la ausencia de separación de poderes, la violación de derechos humanos, la corrupción existente, y todos los elementos que él establece lo comparan con la situación de otros diplomáticos que no quisieron en América Latina aceptar eso. Además, vinculado a una familia tradicional en la historia de Venezuela. Así es. Isaías Medina, el abuelo Isaías Medina Cerfati, entiendo que es el padre, ¿no? padre, son personalidades de la historia de Venezuela. Y él no es un diplomático de carrera, porque él entró un poco en una situación a la carrera, pero yo creo que independientemente de cómo entró, lo importante es la posición que mantiene, un poco parecido a lo de la fiscal general de la República. Independientemente de las posiciones que ha tenido en el pasado, hoy en día son de una lucidez, de una transparencia, de una claridad que ayuda a buscar una solución armónica para el futuro de Venezuela. Finalmente, en el caso de un cambio de gobierno, ¿volverá la parte diplomática a institucionalizarse? Yo creo que es muy importante, Julio. Yo creo que uno de los graves errores y falta del análisis realista, como decía un alto funcionario del Itamaraty, el número 2, en la reunión de la OEA, hablando del actual canciller Moncada, dice, el canciller Moncada no solamente ha perdido el sentido de la realidad, sino que ha perdido el sentido también del decoro, el sentido de la lógica. Y yo creo que una de las cosas importantes de reconstruir la carrera diplomática es el volver a construir una carrera profesional como en otros países de América Latina. Y ese es un reto, y yo estoy seguro que con el nivel de los jóvenes de hoy, cuando a ti te han invitado a varios programas de estos de preparación de jóvenes universitarios, claro, inclusive de bachilleres, los modelos de Naciones Unidas. Cuando uno ve la preparación de estos jóvenes, uno se llena de entusiasmo en tus propios cursos, claro, que tú has dado. Se ve un nivel de jóvenes. Lógicamente habría que incorporar algunos embajadores, diplomáticos con experiencia, para juntos, juventud y experiencia, podamos forjar una carrera diplomática. Bueno, muchísimas gracias, embajador Miljo Alcalá. Efectivamente, la fuerza de un país en el exterior está en su cuerpo diplomático y ojalá se tecnifique y se profesionalice como siempre había sido y como son las grandes cancillerías del mundo. Así nosotros cerramos el recorrido por los escenarios internacionales, invitándoles como siempre a Brújula Internacional con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muy buenas tardes. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentaron